Ay, No, porque acabo de hacer barra al piso, fíjate. Ay, perdón. Qué aplicada, Oh, la verdad. soy. Chencha, te sigue yendo. Estás a punto de escuchar los meses del año con Natalia Israel desde Morelia, Michoacán, México. ¡Comenzamos! Israel, Natalia, muy buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de los meses del año. ¿Cómo están? ¿Cómo van con esta pandemia? ¿Cómo van con estos días? ¿Y cómo va la vida? Pues ahí va. sin mucho plan. Bueno, yo estoy tratando de no hacer mucho plan, estoy tratando de relajarme y de soltar todas las ansiedades que puedan haber habido en mi vida antes de la pandemia. Durante la pandemia estoy viviendo un proceso de transformación en el que suelto todo aquello que me estresa. Estoy rendida ante el destino que está escrito. ¿Y algunos planes para después? No voy a hacer planes ya nunca más en mi vida. Se acabó. Nada plan. Ok. Que venga lo que tenga que venir, soy tabula rasa. Perfecto, que nos caiga el granizo Ingesu. Israel, ¿cómo estás? Hola, pues bueno, yo estoy a veces un poco angustiado porque creo que tengo muy asumida esta cultura del tema de hoy, ¿verdad? Tengo esta cultura de pretender que lo que pienso de la realidad es verídico y entonces esta realidad que pensamos como una proyección de planes, también coincido mucho con Natalia de que pues esa es una angustia producida por la ilusión, ¿verdad? De lo que creemos que es la realidad. Y a veces eso me angustia y a veces me pone muy contento saber que es una mera ilusión. Y entonces, pues entre que sí hago planes a corto plazo, es decir, al menos me proyecto un poquitito en el día a día y en una semana, incluso en un mes, ¿no? Pienso ahora, julio voy a seguir encerradito, entonces pues establezco mis horarios para ciertas cosas, o al menos ciertas ideas que puedo cubrir en el día a día, y si se rompen las expectativas no pasa nada, porque solo era una posibilidad. Muy bien, Israel, muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿de qué estaremos hablando en este episodio? ¿Cuál es nuestro tema, Natalia? ¡Cuéntanos! Pues hoy decidimos, Israel y yo, en Intensas, hablar de cultura y arte. Y bueno, no Israel y yo, no. Israel, Sergio y yo. Porque siempre estamos decidiéndolo todo entre los tres. Que Dios nos agarre confesadas. Sí, ya sé. La verdad es que creo que pocas veces Aquí tengo otro productor. Que ya pocas veces me ha estresado me ha estresado el tema que decimos que vamos a platicar. Y aparece en la pantalla Eric. ¡Hola, Eric! ¡Saludos! Productor, ejecutivo. Señor Staff, no me quiero ir. Mecenas. Matón a sueldo. Creo que pocas veces me ha puesto nerviosa el tema que vamos a tratar o que hemos decidido que vamos a tratar, pero sí, cuando lo platicamos fue así como, ay, sí, claro, vamos a hablar de esto, pero la verdad es que he estado desde ese día, que es como más de una semana, dándole vueltas y vueltas y vueltas y pensando, ay, no sé si yo puedo hablar de esto, no sé si tengo la información necesaria, no sé si voy a decir cosas que no se deben decir, no sé, me pone nerviosa. Y al mismo tiempo, a mí también, que me pone nervioso, me emociona mucho porque creo que a pesar de que creo que el hecho de que nos dediquemos, las personas que nos dedicamos al arte de manera profesional, es posible que en muchas ocasiones damos por hecho que sabemos de qué hablamos cuando hablamos de cultura y de arte. Y entonces eso se va volviendo en se va haciendo una bola de nieve grande, que llega hasta el cómo se administra la cultura a nivel político y cómo entonces la política influye en las prácticas de la cultura y del arte,
Entonces no sé si era bola de nieve o más bien masa para pizza, ¿no? Porque como que va y viene el rodillo. Entonces, como que es un tema tan grande, o una palabra tan grande, que da miedo, y preferimos seguir diciendo, todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de cultura y de arte, ¿eh? O sea, todo bien, ya, listo. O lo contrario, porque también creo que a veces bueno, a mí me ha tocado estar con personas que tienen una definición del concepto muy totalizadora, ¿no? Muy determinada, muy cuadrada. No digo que sea buena o mala, simplemente es muy específica y entonces no te puedes salir de esos límites, porque después de esas fronteras que ellos han determinado no hay arte o nada es catalogado como arte, ¿no? Entonces, pues no sé, se me hace... Por eso yo creo que para mí este es un tema muy complejo, pero también es muy emocionante. Así que hay que agarrar la sartén por el mango, o el toro por los cuernos, para que empecemos ahí a ilusionarnos con que podemos definir este gran concepto, o darnos algunas pautas. Yo pensaría, yo creo que más que definir es una aproximación, ¿no? Sí, es una aproximación más que una definición. Un tanteo. ¿Cómo se llama lo que te hacen los policías cuando entras al estadio? Un cateo. Bueno, pues tiene que ver con la cata, ¿no? Sí, o sea, es como una probadita o algo así. Una probadita, señor policía. No, qué horror. Bueno, yo pienso, Sergio se va a ahogar de la risa. No digo nada, pero cuando digo con ganas. Tal vez la cultura es todo aquello que hemos imaginado y que hemos logrado de alguna u otra forma traer a lo matérico o llegar a acuerdos colectivos. En la primera referencia pienso en los utensilios, los accesorios, las construcciones, la ropa, los artefactos tecnológicos, etc. Y en la segunda pienso en religiones, filosofías, constituciones, decretos y convenciones. Creo que tiene que ver con lo que nos imaginamos y volvemos de alguna manera o tangible o acuerdos. Yo creería que eso es la cultura. ¿Tú? Pues sí, definitivamente me gusta a mí ir encontrando las pistas en lo que me estimula cierta sensorialidad, ¿no? Entonces es como muy básico, seguramente que quienes son eruditos en este tema les parece muy bobo mi planteamiento. Me encanta que soy bobo. Y la palabra cultura, que evidentemente pues te remite al cultivar, ¿no? Y en el cultivar no solamente pienso como en las estampitas de las monografías que te ibas a comprar cuando estás en la secu. Cómprame, vas a hacer una... ¿Cómo se llamaba eso? Una... Pues eran investigaciones, ¿no? Una investigación sobre el paleolítico. Sí, y comprabas la monografía, ¿no? Ándale, va a ser tu monografía de la cultura. Y entonces en cultivar siempre me acuerdo siempre como de los dos bueyes y el arado, ¿no? Pero a mí más que eso me remite a este contacto con la tierra, ¿no? Mi papá trabajó mucho tiempo para lo que hace muchos años era la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y entonces tenían un programa de la reforestación de todo lo que va haciendo la zona lacustre, el lago de Pátzcuaro y demás, y varias veces nos llevó a plantar árboles, ¿no? Entonces este contacto con la tierra, que no nada más es en la estampita de la monografía, sino tener la experiencia misma de en este caso, pues era reforestar, no es como exactamente lo mismo que cultivar, pero a lo que voy es a la experiencia sensible de estar en contacto
con lo que te sustenta, con la tierra que te sostiene, con tus propias manos, con la fuerza de tus músculos, con ese paso del tiempo que percibes en la cadencia del viento, la temperatura que va desde que inicias una jornada hasta que la terminas. Cuando hablo o cuando pienso en cultura y ese contacto con el cultivar, pienso en cultura como establecer el contacto con lo que te sostiene, con un contacto que es muy físico. O sea, yo pensaría que la cultura no es un concepto que elaboramos en las ideas, sino que es un concepto que se labra, que se percibe con todo el cuerpo. Es una manifestación de energía, claro, y esa energía, esa fuerza, se manifiesta en la creación y el uso de instrumentos y eventualmente en la creación y uso de discursos, ¿no? Entonces me gusta partir un poquito de ahí y luego ya todo lo que se le pueda ir adhiriendo es bienvenido para dialogarlo, porque siento que cuando hablamos de los conceptos abstractos, incluso abstraemos a la propia experiencia del cuerpo. Y a mí esta oportunidad de que charlemos en el podcast me gusta emocionarme con cómo sí se vuelve cuerpo y cómo no solo se vuelve cuerpo, sino más bien cómo parte desde el cuerpo. Entonces, la cultura puede ser así una experiencia viva y no nada más como una lectura wikipédica del concepto, pues, ¿no? Pues yo de hecho por eso creo que me gusta la idea de que la cultura es todo lo que hemos imaginado, porque en realidad la imaginación se estimula con todo lo que somos, porque creo que el primer paso es estar y luego ser conscientes de que estamos y luego imaginarnos eso que somos, ¿no? Hoy estaba escuchando un podcast muy interesante acerca de cine y ellas estaban hablando de la significación visual y es como esta satisfacción de ver en el cine, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero yo lo voy a hablar del cuerpo, pero es esta satisfacción de ver en el cine el cuerpo de otra persona porque te puedes identificar ahí. Entonces creo que ese es como un paso muy interesante de la imaginación, ¿no? Porque cuando nos vemos en el otro empezamos a concretar ideas que después se dispersan para un montón de lugares, ¿no? Que se pueden disparar para un montón de lugares. Y en esta metáfora que hablas tú de la reforestación, a mí me hace pensar en Montaigne, en esto que dice de entreglosarnos, ¿no? Que Montaigne en algún momento dijo, pues ya no hay nuevos pensadores, ¿no? Porque todos los grandes pensadores pues ya murieron. Entonces lo único que estamos haciendo es repetir las ideas, nos estamos entreglosando. Entonces a mí me parece muy interesante esta idea que tú, o esta metáfora que usas de la reforestación, porque creo que sí, finalmente es lo que estamos haciendo como seres humanos, ¿no? Es lo que estamos haciendo como sociedades. Todo el tiempo estamos volteando a ver lo que están haciendo los demás, porque eso nos construye también a nosotros mismos. Y entonces lo que para mí tiene un significado, pues lo apropio. Y entonces tiene sentido con establecer el contacto con lo que me sostiene, ¿no? Porque para mí significa algo y entonces por eso yo quiero estar en contacto con él. Y además los seres humanos, o sea, las personas somos, pues yo no sé si la única especie de las únicas especies que somos capaces de compartir el conocimiento adquirido con nuestros pares. Y entonces ese compartir y el reflejarte en el otro te da un tipo de conciencia, ¿no? Y se vuelve el cultivar. Es claro que todas las palabras son también como evidencias de la historia, ¿no? Y en esta historia pues la van escribiendo quienes van ganando
¿no? Y entonces la cultura ha tenido sus connotaciones, ha tenido sus implicaciones, sus acotaciones también, y luego sus ambigüedades. Entonces, a mí, por ejemplo, una cosa que me parece muy interesante que es de dialogar acerca de los conceptos que no nada más están ahí en la abstracción, que están en la práctica. Nosotros como artistas, digamos que socialmente estamos remitidos a lo que podría ser las instituciones culturales, ¿no? Es decir, tú como artista te sientes o puedes experimentar cierta sensación de pertenencia en el engranaje de la sociedad porque tienes algún enlace con las instituciones. Esto, pues, aunque le echemos ganas, no vamos a podernos salir de ahí, forma parte de la complejidad social. Y entonces estamos agrupados, así como los deportistas están agrupados en las instituciones deportivas, nosotros estamos agrupados en las instituciones culturales, pero luego te das cuenta de que las instituciones culturales son muy, muy, muy ambiguas. O sea, está tan amplio el sentido o el concepto de cultura que caben un montón de cosas ahí y al mismo tiempo, pues, van marginándose muchas otras que es arbitrario esa distribución un poquito. Así que a mí me gustaría pensar el enlace de cultura y arte como esta cultivación de aquello que, hablando de generarte la conciencia por lo que puedes compartir en términos de la experiencia de tu vida, genera una resistencia, una especie de resistencia a lo desechable que la hegemonía y la construcción capitalista va haciendo no solo de los individuos, sino de los productos de su trabajo también. No sé qué podría ir primero o después, o no sé si somos individuos porque tenemos un producto de trabajo, o no sé si el producto de nuestro trabajo nos acerca al ser personas, individuos o sujetos. Y hay una desechabilidad que el capitalismo está fomentando. Entonces, el enlace de arte y cultura como este espacio de cultivar la resistencia me parece muy importante y me parece de las cosas que me gusta, de lo que me gusta degustar, perdón, de debatir lo que podría ser la cultura en la práctica. Bueno, mi cerebro hace así. Es como Hannah Arendt dice algo acerca de que los artistas somos los únicos agentes sociales que nos mantenemos en esta esfera de trabajo y no de labor, justamente porque lo que nosotros hacemos no es desechable, no es algo que tenga un empleo cíclico, ¿no? O sea, me refiero a empleo con utilización. Entonces, no es algo que empieza y tiene su vida y muere y otra vez tienen que empezar, tiene su vida y muere, ¿sabes? Como la agricultura, por ejemplo. Y es que... perdón, sí. No, dime. Y es que, bueno, además que la cultura un poquito, bueno, como muchos de estos conceptos van a tener que ver con qué tanta producción, circulación y consumo de algo hay en el engranaje de la sociedad para irlo instituyendo o irlo situando o colocando, ¿no? Entonces, en el caso de la cultura, pues pienso en este concepto que es más o menos básico de la cultura, que es precisamente este ciclo de los signos de la producción y el consumo y la situación de los signos, ¿no? Entonces, el arte ahí tiene un trabajo muy fuerte que no sé, ahorita en este tiempo, sobre todo con la circunstancia en la que estamos de encierro, hacia dónde dirigirla, desde dónde pensarla, ¿no? En mi caso me coloca muy en esta posibilidad de decir, mira, encerrado en mis cuatro paredes, puedo idealizar incluso mi producción artística. Sí, no sé si me explico, no sé si tenga sentido. Bueno, pues sí, o sea, yo creo que para mí tiene sentido que exista el ciclo de consumo en la cultura. Sin embargo, y creo que ya lo hemos platicado otras veces también con Sergio, que para mí no tiene mucho sentido que exista un ciclo de consumo en el arte.
porque el arte, el trabajo del arte no tiene que ver con las necesidades sociales, sino con las necesidades personales. Entonces, mi trabajo artístico muy difícilmente va a estar empalmado con los calendarios y con las agendas políticas. No así lo cultural. Lo cultural yo creo que sí se puede empalmar perfectamente, porque por eso tenemos las celebraciones, por eso tenemos fiestas patronales, por eso, ¿no sabes? O sea, como eso sí tiene que ver. Yo creo que el arte sería entonces uno de los posibles resultados de la cultura. Que en lo general, el arte busca organizar una serie de simbolismos de forma que logre dar significado a la existencia o que deje huella o testigo de sí. Es algo súper personal. Y creo que inclusive hay ejemplos de, por ejemplo, el Art Brut, que es todo este arte producido por personas que están con enfermedades como esquizofrenia y cosas así. Que incluso hay colecciones en museos de los mismos doctores que han atendido a estos pacientes que no tienen esta conciencia y no tienen esta finalidad de estar haciendo una obra de arte para el consumo público, sino que es una obra que organice su universo simbólico para darle sentido a su vida, ¿no? O para dejar inclusive esa huella de haber estado aquí, de haber pasado por aquí, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que sí hay en Me ese gustaría sentido. ser un artista de esos. ¡Ah, sí! Pues fíjate que ahorita es interesante esto del confinamiento, ¿no? Porque estamos justamente con esta posibilidad de ver nuestro trabajo desde un lugar que no tenga que ver con la productividad, sino que tenga que ver con una necesidad y que entonces tal vez no tenga un público o que tal vez nuestro público no es nuestro contemporáneo. Y eso es bien interesante también. Oye, muchas gracias por tú estar aquí. Bueno, sigamos en lo que estábamos hablando entonces, que consideramos que entonces, ¿qué demonios es la cultura? Oye, papi, tú te encuentras a un niño y un niño le dice, explícame qué es cultura. Yo bien feliz diciendo, explicar como que explicaras a un niño y resulta que tengo bien mala suerte con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dice Alejandra que se me va el niño a media explicación, se aburre y se va. Y yo le digo, oye, pero tú no sabías que se lo estaba explicando mientras íbamos corriendo y saltando. Me gustaría introducirle a un asunto que luego también me ocupa un poquito el pensamiento cuando estoy pensando en este formar parte del engranaje social. Porque y sobre todo yo creo que ahorita con este confinamiento, yo creo que hay gente que se siente muy cómoda y muy feliz con el confinamiento, ¿no? O sea, eso me parece que está re bien. Pero vemos otras personas a las que no nos va muy bien con eso, que logramos conciliarlo y hay quienes no lo están logrando. Porque el sentirse parte del engranaje social puede ser una fuerza muy, muy grande, ¿no? Pues todo depende de hacia dónde se inclinan los deseos de las personas. Entonces, en este asunto de formar, de sentirse parte, porque la cultura implica colectividad, ¿no? De hecho, los deseos implican colectividad. Estos matices que adquieren las palabras para situar políticamente a las expresiones, a las manifestaciones, a los productos, a las materializaciones de las ideas, también es un poquito difícil de evadir o de deslindarse de ello, ¿no? Entonces, también entiendo que eventualmente la palabra cultura se ha utilizado para situar o para colocar o pretender colocar a los grupos de personas y sus productos o sus materializaciones en niveles sociales, económicos, políticos y demás, ¿no? Al final de cuentas nos topamos con usos como, por ejemplo, esa persona es muy inculta o eso no es, no es culto o tal persona es muy culta, no, por el contrario. Y bueno, pues yo llegaba así como a infartarme, ¿no? Ay, estúpida, ¿qué estás diciendo? Cuando por ahí salía que es que la narcocultura, ¿no? O hasta el reggaetón es cultura, ¿no? Y o sea, ¿cómo, no? Eso está súper
Scandal Hours. Y luego no sé, ¿no? Porque efectivamente esos grupos es lo que han cultivado, es lo que sienten que les da sustento, lo que sienten que les da un sentido de pertenencia. Entonces se vuelve muy fuerte, ¿no? Regreso al ejemplo de hace rato, que cabe en una Secretaría de Cultura, por ejemplo, en un Instituto de Cultura, que grupos de personas, que productos de trabajo, que materialización de las ideas van allí, ¿no? Son los concursos de salsa, ¿no? Que somos bailarinas, bailarines, entonces tenemos que ir como este rollo de decir los de la danza contemporánea, pues representamos más esta alta cultura, junto con los del ballet clásico y el folclore, pero entonces, ¿qué tiene que ver ahí el concurso de bachata? No sé, o sea, pienso en todas esas implicaciones. Y como todo mundo quiere tener la razón, todo mundo cree que sabe la verdad de la cosa, pues al final parece que nadie tiene la verdad de la cosa. Yo sí creo que la bachata y el reggaetón y todo eso es cultura, porque finalmente sí es parte de lo que hemos concretado de nuestro imaginario, ¿no? O sea, finalmente, a mí me gusta mucho este libro de Salman Rushdie, que se llama Arun y el mar de las historias, porque justamente él habla de este mar en donde están todos los cuentos del universo, ¿no? Y entonces van unos magos, o unos duendes, no me acuerdo qué son, y tienen unas llaves que son grifos, que llevan esta agua hacia las casas de los cuentacuentos. Y entonces los cuentacuentos le cuentan los cuentos a la gente, ¿no? Y pues la gente los quiere mucho. Porque es como retomar y revalorar la tradición oral, ¿no? El valor de la tradición oral. Y bueno, finalmente es una metáfora de la noósfera, ¿no? Sí existe un mundo de las ideas. Y de este lugar nosotros decidimos a qué nos asimos y con qué queremos trabajar el propósito de nuestra vida. Entonces hay gente que muy conscientemente lo hace desde el reggaetón. Hay gente que sin conciencia lo hace desde el reggaetón, ¿no? Porque es solamente el lugar en el que le tocó estar en la vida. Por eso les voy a recomendar al final esta película que está muy padre. Porque es como, yo me acuerdo de los documentales que yo veía cuando estaba chiquita en la primaria con mis papás, de Cristina Pacheco, que se llamaban Aquí nos tocó nacer. Y eran documentales, o bueno, eran reportajes, en donde ella iba y, no sé, por ejemplo, iba a las cloacas de la Ciudad de México y entonces pasaba todo un día o toda una semana con la gente que vivía ahí en las cloacas. Por supuesto que todo lo que ellos viven, todo lo que construyen es una materialización de su imaginario y entonces es cultura. A mí de repente lo que me hace pensar es que las secretarías de cultura tal vez están mal nombradas, porque tal vez deberían de ser institutos de arte, o bueno, secretarías, ¿no? Pero tal vez deberían de afocarse un poco más o contenerse un poco más, porque el que mucho abarca poco aprieta. Y entonces decir que soy una secretaría de cultura, pues me está obligando a atender un montón de dimensiones sociales, que a lo mejor no puedo, porque además, si lo pensamos desde lo financiero, pues las secretarías de cultura son generalmente las secretarías que tienen menos presupuesto, porque no puedes pensar que la Secretaría de Cultura quiera atender todo lo que quiere atender con el presupuesto que debería de tener, que a lo mejor es el que sí tiene la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Entonces, a lo mejor creo que justamente por este miedo que hemos tenido durante muchos años de esta separación entre lo que es la cultura y lo que es el arte, porque no queremos discriminar de una manera negativa a nadie, a ninguna expresión, es que hacemos este nombramiento de secretarías de cultura, pero entonces la Secretaría de Cultura queda tan amplia que pues hay un montón de cosas que atender, que a lo mejor yo, por ejemplo, he pensado que no le corresponde a cultura, sino a turismo. Por supuesto, ¿sí? Me surgen como dos preguntas, ¿no? Entonces, sería que una alternativa podría llamarse Secretaría de Arte.
O a lo mejor... En esta distinción de cultura pues, está, por ejemplo, en varios estados del país, incluso a nivel federal, hay institutos y secretarías de culturas populares, ¿no? Ya muy específico atendiendo a la cultura popular. ¿Qué sería entonces la cultura popular? Me quedo pensando también otro término que de repente aparece cuando se habla de cultura, la contracultura, ¿no? ¿Qué sería entonces la contracultura? Ir en contra de todo esto, pues, ¿qué postura sería la contra? Ya hay una definición desde el nombramiento de la contra, en qué está en contra o en qué entendemos por contracultura, como todas esas ideas fluyen ahora en mi cabeza. Israel, decías. Me parece también que conforme va localizándose la mayor complejidad del engranaje social o del tejido social, se van requiriendo tal vez más matices de las denominaciones. O sea, pienso en que muchas de estas denominaciones han sido parte de una cultura de la hegemonía, de la globalización, de un montón de efectos, pues, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ayer que platicábamos con un muy querido amigo, hablábamos de la división de todos los colores de la bandera LGBTT+, ¿no? Y que puede ser muy abrumante también, y entonces uno se ve un poquito, de pronto, es posible que uno se sienta un poco abrumado por ser muy correcto en cómo defines, en este ejemplo que pongo del colectivo LGBT+, el género, el pronombre, el artículo, etcétera, etcétera, y todo lo que implican esas divisiones. El asunto es que a veces yo pienso, porque aunque puedo sostenerme en que esta cultura implica muchísimas manifestaciones y todo lo que le dé sentido a la existencia o esta materialización del imaginario de los colectivos distintos es cultura, también pienso que hay culturas, no sé si tiene nada que ver con la conciencia, con la inconsciencia, o con la situación y el contexto, es muy complicado. Pero hay manifestaciones culturales y no culturas, manifestaciones culturales que sí pueden tender al atentado de este valor a la vida humana, ¿no? Y habrá que desplegar también lo que queremos decir cuando hablamos de vida humana, ¿no? Que es también un complejo allí. Pero que en este atentado hacia ese valor no hay un asidero, ¿no? O sea, incluso la cultura tiene que ver algo con lo que consideramos verdadero y con lo que consideramos valioso de la existencia, y a sabiendas de que lo que consideremos verdadero y valioso es muy subjetivo, y las ciencias que por un tiempo pretendieron que sí existía una verdad, ahora incluso pues ya mejor soltaban ahí la cosa y dijeron, ¿saben qué? Es muy relativa la verdad. Entonces, incluso hasta de repente yo en ciertos momentos en mi forma de tratar de explicarme la naturaleza del arte, pues me encuentro con eruditos que me llegan a decir, pero no hables de la verdad, porque a mí me gusta hablar un poquito de eso, porque ya ni siquiera en la ciencia se habla de verdad, ¿no? Entonces, si la verdad ya no tiene un valor, entonces ningún valor es verdadero. Y en ese complejo de que si no hay verdad y ningún valor es verdadero, pues ingesú, échenle de todo. Pero entonces, ¿cómo podemos manifestarnos en contra de aquello que consideramos injusto? ¿Cómo podemos manifestar, o sea, con qué cara? Si como artista digo, no, pues mi arte no tiene nada que ver con la verdad, porque verdad, valor y justicia también están ahí imbricados. Yo por eso pensaba que el arte tiene que ver con, bueno, a lo mejor estoy debrayando, pero creo que el arte tiene que ver con esta organización del universo simbólico de cada persona, porque hay una necesidad de compartir una verdad. Yo creo que el problema con las verdades es que quieran ser totalizadoras,
que mi verdad quiera aplastar tu verdad. Porque finalmente es tan sutil como poderoso. Y puede llegar a un genocidio, ¿no? Porque finalmente esta no importancia, esta arrogancia, este desinterés hacia tu verdad es violento. O sea, yo creo que puedes llegar a ser muy abrumador tratar de diferenciar todo, pero creo que las personas tratamos de diferenciar, tratamos de establecer campos semánticos porque queremos hacer un estudio más profundo. Entonces, para mí tiene sentido que las banderas del orgullo gay se tengan que especificar mucho, ¿no? Y creo que nos pasa también a las mujeres, ¿no? O sea, en los feminismos queremos decir, pero mi feminismo sí quiere a los hombres, ¿no? O sea, mi feminismo no odia a los hombres. Mi feminismo considera que el patriarcado es una construcción social, es parte de la cultura contemporánea. O a lo mejor vemos que no es contemporánea, ¿verdad? Ya luego cuando leemos. Pero sí hay quienes dicen, no, pero aguanta, mi feminismo no acepta a las mujeres trans, ¿no? O sea, también hay ese feminismo que dice, no, tú eres trans y tú tienes tus privilegios de hombre. Que tú te quieras pasar para este lado es tu bronca, pero aquí no eres mujer, ¿no? Y así, o sea, hay un montón. Y entonces yo pienso que yo no quiero ir a aplastar la verdad de otra mujer, porque ella tiene sus razones para pensar así. Entonces creo que a lo mejor lo interesante del arte justamente es dar cabida a todas estas posibilidades, que a lo mejor sí no son verdades, pero para mí es tan fuerte esta necesidad, es tan ardiente esto que tengo que decir, que sí es una verdad. Y el asunto con las divisiones es que sirven para poder comprender fenómenos, pero eventualmente hay personas a las que esas divisiones les funcionan tan bien que las vuelven naturales, ¿no? O sea, una persona, bueno, sí, como seres, no sé si humanos o sí humanos, naturalmente no estamos divididos. Naturalmente no tenemos divisiones entre nuestras especies incluso. Es algo que hemos ido construyendo, ¿no? Y hay gente que lo naturaliza, esas divisiones. Aunque, por otro lado, también pienso lo interesante que es que existe este choque entre quienes se nos da bien reconocer la no naturalidad de las divisiones, con quienes reconocen o quienes comprenden las divisiones como algo completamente natural, porque genera lindes, fronteras, que también luego en el situarse transitando constantemente en ese linde, se me ocurre ahorita como una palabra en vez de contracultura, o no en vez, sino además de la contracultura, a lo mejor la cultura límbica o líndica, o no sé cómo decirlo, de quienes nos hallamos constantemente siendo eso, como ni de una división ni de la otra. E incluso saltando de división en división, ¿no? Casi nunca habitando los espacios entre las divisiones, sino solo las de las divisiones. Pensar en este ejemplo de las mujeres trans o de los hombres trans, que todo este asunto me estimula mucho el replantear las divisiones, ¿no? Y a mucha gente le da miedo que tener que replantear su masculinidad, su feminidad, su orientación sexual, su identidad de género, etcétera, etcétera. Al final hay un grupo grande de personas, o habemos un grupo que yo me sumaría dentro de ese grupo grande de personas, que al no estar habitando el cajón específico de una división, estamos completamente, a veces hasta desarticulados, ¿no? Y es difícil porque, por ejemplo, yo ahorita puedo pensar
no me considero interesado en la cultura hegemónica de la misma danza contemporánea, porque la misma danza contemporánea tiene sus hegemonías, sus patriarcados, sus conservadurismos, sus totalitarismos, ¿no? Que están allí, y no estoy interesado en ingresar en ese espacio, pero también por otra parte hay momentos en los que pienso en las oportunidades que tengo para poder desarrollar y difundir el trabajo de danza contemporánea que me gusta hacer, y que se va a topar con que, pues no, como no formo parte de estos grupos hegemónicos, va a haber dificultades, ¿no? Y a veces puedo convencerme, como que hay muchas vive uno como en un constante sugestionarse de lo que estoy haciendo está bien, lo que estoy haciendo está bien, ¿no? Y a veces no alcanza la sugestión para aliviar la angustia. Bueno, pues igual un montón de cosas, ¿no? Yo el otro día estaba escuchando a una socióloga hablar de que las minorías no existen, de que las minorías son pues una herramienta política, también de control, ¿no? Porque así nos dicen, ay, es que ustedes que son mujeres y son poquitas, les vamos a ayudar. Y ustedes que son gays y son poquitos, les vamos a ayudar. Y ustedes que son pobres y son poquitos, les vamos a ayudar, ¿sabes? Entonces es como finalmente esta programación en la que nos dicen que nosotros no somos una prioridad naturalmente. Y para mí tiene mucho sentido, ¿no? Porque yo cuando estuve reflexionando acerca de eso dije, claro, pues ¿quién es una minoría? ¿Quién es una mayoría? Sobre todo, ¿quién es una mayoría? O sea, ¿de qué hay más en el mundo? Y pues yo creo que en realidad somos multitud, somos diversidad, somos como una gama de colores así súper amplia como la que publica Pantone, ¿no? Cada vez un color diferente, con un matiz increíble, o sea, somos un montón. Y entonces, pues a lo mejor estas divisiones o estas fronteras que nos han enseñado que existen, tal vez no existen en realidad. Tal vez todos estamos como tú, transitando entre un cuadro y otro, porque en realidad nacemos trans. Todos somos trans, ¿no? O sea, somos como esta onda bonita del ADN que solamente nuestros papás pudieron hacer para que nosotros seamos únicos. Y a menos que nos clonen, no hay nadie como nosotros en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo pensaría que no hay un solo camino para compartir esto que somos, ¿no? O sea, como que nuestra artisticidad será también nuestra unicidad. De hecho, yo creo que nuestra artisticidad es nuestra unicidad matérica. Es como esta posibilidad de traer ante los ojos de los demás, o ante la escucha de los demás, o ante el tacto de los demás, esto que nosotros somos, que finalmente también lo hace un chef con la comida, ¿no? O sea, es como leer La Casa de los Espíritus, es como mirar los cuadros de Van Gogh, es como, sí, no sé, como todo, o sea, como todas estas expresiones que te pueden hablar de esa persona que solamente eres tú y que solamente tú puedes decir las cosas como las estás diciendo, y habrá gente a la que le provoque un eco, o en la que provoques un eco, y habrá gente en la que no. Por supuesto que yo creo que la institucionalización de las actividades culturales, es que no quiero decir profanar, pero secuestra el arte, ¿no? Porque lo coloca en esferas de poder y lo coloca en élites, ¿no? Que tienen el control de la administración de todos los bienes que se producen desde este lugar, que finalmente, si son bienes intangibles, son bienes con valor. Entonces, sí, por supuesto que yo creo que a muchas personas nos hace ruido darnos cuenta de que los recursos no están distribuidos de una manera objetiva, solidaria,
sobre todo ahora con la pandemia lo hemos visto, ¿no? O sea, darnos cuenta de que empresas tan grandes como el Circo del Sol, que se dedica al espectáculo, o sea, que ha lucrado completamente con la artisticidad de las personas, abiertamente, está quebrando, pues yo creo, a mí me dice un montón del valor que tiene la gente ante esa empresa, ¿no? A mí me dice un montón del valor que tiene el artista dentro de nuestra sociedad, porque son sectores a los que podemos dejar morir, como a los ancianos, ¿no? Entonces, yo creo que la onda aquí, para mí, en mi imaginario de Natalia, es cómo quiero relacionarme con esta sociedad de la que formo parte. Y definitivamente desde hace mucho tiempo yo decidí que no quiero relacionarme de una manera dependiente, ¿no? Yo no quiero que mis ingresos o que mi actividad esté mediada ni agendada por la Secretaría de Cultura municipal, estatal o federal, ¿no? Entonces, siempre considero que estas son instancias con las que me puedo relacionar en el momento en el que a mí me convenga, en el momento en el que a ellos les convenga, pero que no determinan mi actividad, ¿no? Sin embargo, sí encuentro, por supuesto, que el gran fallo dentro de mi lógica es, pues, lo justo, ¿no? Si este derecho que proclaman nacional para los artistas no es mío y tampoco es tuyo y tampoco es de Lupita y tampoco es de Elian y tampoco es de todos los bailarines y de todos los artistas en México, entonces no es un derecho, es un privilegio. Y es ahí en donde por supuesto que a mí también me hace ruido. Entonces, digamos bueno, yo ahorita estoy pensando, ¿no? Que un poquito cuando estoy hablando de cultura es como estoy tratando de hacer una teoría acerca de mis propias ilusiones, ¿no? Y un poquito de situar hasta dónde dan mis fuerzas, cuál es el límite de mi fuerza, para poder satisfacer este deseo de materializar mis ideas y la ilusión de que esta materialización de ideas contribuya a que lo que me hace ilusión de la vida humana se pueda sostener. Y entonces palabras como la ética, como la solidaridad, como el amor, pues forman parte de mi ilusión. Y esa ilusión puede ser buena para mí y útil para otras personas, buena para otras personas, inútil para otras, tantas más. Y a ver hasta dónde me van a dar las fuerzas y la fuerza que implica, por ejemplo, ahorita la fuerza de estar tantas horas en una red social para sentirme todavía parte de una comunidad más grande que ilusoriamente me va a dar lugar. No sé si me explico, es como, para mí era más fácil en todo caso cuando no había que, ahorita me doy cuenta, cuando no había que estar presente en la red social. Ahora me está representando una gran dificultad y para mucha gente puede ser como de no me estoy adaptando, no me estoy actualizando, no estoy con el momento. Es posible que sea así, pero también es posible que simple y sencillamente esta importancia que yo tengo o que yo le doy, perdón, al contacto corporal, ahora está haciéndose cada vez más manifiesto. Y a ver a dónde me dan las fuerzas. Muy bien, chicos, ¿algo más que quieran agregar para cerrar este tema tan amplio, diverso, complejo, expansivo, universal, que es la cultura y el arte? Que no llegamos para nada. Sí, es muy interesante darnos cuenta que no tenemos ninguna conclusión. Pequeños ellos, no llegan a ningún lado. Pero yo creo que, yo no sé si con esta pandemia vamos a reincorporar valores que habíamos soltado. Yo, por ejemplo, estaba pensando en qué piensan las personas. Yo he leído antes de la pandemia a mucha gente que dice que ahorita no es importante tener una casa propia porque
la vida es para vivirse y que todo lo que ganan, lo invierten en viajes o en posgrados o cosas así, porque la vida es así. Y el otro día que platicábamos nosotros y que decíamos si hubiéramos corrido no la casa de nuestros papás, y que yo pensaba qué importante es ahorita tener una casa propia, ¿no? Yo no sé si ahora vamos a revalorar esas cosas o las vamos a seguir soltando, ¿no? En ese mismo sentido, me pregunto qué va a pasar con los valores o con el valor que le hemos dado a las instituciones y a la sociedad, ¿no? O sea, nosotros como artistas, ¿cómo nos relacionamos con las instituciones? Y toda nuestra fe la hemos depositado en nuestra relación con las instituciones o en nuestras posibilidades de obtener un recurso, o hemos logrado tejer redes sociales en nuestras comunidades que nos permiten sobrevivir. O sea, no sé, me parece como muy interesante también esta idea, pensando en lo que dice Sergio de que, bueno, en lo que dije yo creo, de no llegar a ninguna conclusión, como en la impermanencia, ¿no? O sea, creo que una de las características de la contemporaneidad es la impermanencia. Y entonces ahora esta realidad pandémica, ¿en dónde nos sitúa, ¿no? En torno a esta impermanencia, en torno a este mantra que hemos dicho de soltar, ¿no? De relajarnos, de ser libres, no sé, es como que me gusta que no tengamos una conclusión, porque justamente tiene que ver con esta cosa de no enunciar una verdad definitiva, porque dentro de todas las cosas, las verdades definitivas pues excluyen, ¿no? Y a lo mejor yo sí tengo algo en lo que creo mucho, pero no necesito adoctrinar a los demás para que crean en lo mismo que yo. Sería súper interesante que quienes nos escuchan por ahí nos platicaran, no tanto qué pensamos de la cultura, a lo mejor, también por supuesto, sino pienso en esto, en dónde hemos colocado el contacto a lo que nos sostiene, que ahora está poniendo en evidencia las urgencias o las necesidades que nos están, colocando en la pandemia en una tranquilidad o intranquilidad, ¿no? Eso sería súper interesante. Es decir, no tanto qué definimos como cultura, sino cómo hemos ido definiendo la propia cultura, ¿no? Sección de recomendaciones y en nuestra sección súper esperada por Israel, que siempre prepara episodio con episodio y nunca está nervioso por todo lo que tiene que compartir en esta sección. Entonces, como él ya está muy preparado, empezaré con Natalia. Natalia, en esta ocasión empezamos por película. Natalia, ¿qué película nos recomiendas para este episodio del mes de julio? Ya no estoy aquí, la pueden ver en Netflix. Muy bien, comadre, gracias. Israel, película, cuéntanos la película. No sé. No, sí. Y también ahí hablando de estas plataformas. The Gentleman's, que está también en Netflix. Muy bien. Ahora sí, libro. Este libro se llama El arte, conversaciones imaginarias con mi madre, y es de Juanjo Sáez, es de Sexto Piso. Muchísimas gracias, qué bonita ilustración. Luego la compartimos en Facebook para que las vean. Síganos como Los Meses del Año, el podcast. Israel, libro. Yo estoy leyendo ahorita El mito de Ícaro de André Comte Sponville y me ha encantado, o sea, me siento como más iluminado que el Buda. No es cierto. Pero sí, se lo recomiendo mucho. Es filosofía para realmente elevar el espíritu. Canción. ¿Qué canción? Yo les recomiendo a un músico que se llama Andy Monroe. Él es, bueno, yo lo conocí porque es acompañante de muchas de las escuelas en Nueva York de danza, y tiene un álbum que se llama Rain, que está buenísimo, es decir, para ponerse en un mood súper,
de ensueños. Ay, sí. Y además ahorita que ya llegó el verano y que empieza a llover un montón, pues ese álbum queda perfecto. Rain de Andy Monroe. Súper. Natalia, ¿qué canción? Pues yo creo que yo les recomendaría, más que una canción, que buscaran a Perota Chingó, que es un dueto de unas chicas de Sudamérica. Y a mí me encanta lo que escriben y cantan súper lindo. Muy bien. Y podcast, artículo, texto, ensayo, documento. Yo les recomiendo A propósito del arte marginal y sus límites de Mercedes Casado. Pues están estas recopilaciones de cuentos, es que yo no sé si en qué libro exactamente estén, porque las he leído aquí y allá, que hace Anthony de Melo, ¿no? Que son estos cuentos así de muchas culturas. Entonces, pues, yo creo que le puedes googlear más o menos fácil. Tiene muchos cuentitos, están muy estimulantes. Muy bien, muchas gracias, Israel. ¿Algún youtuber, algún video que nos quieran recomendar? Pues yo les recomendaría que siguieran a Eric Sánchez Foto en su Insta, porque tiene cosas súper bonitas. Y él, pues es un fotógrafo que se dedica a... bueno, le han dicho que es muchas cosas, pero eso no suena muy bien, ¿verdad? Hasta la callada es. Hasta la callada es. Pero bueno, básicamente creo que es muy bueno haciendo color, o sea, hace como retratos sociales, por eso creo que cabe aquí, ¿no? Como en esta onda de la cultura, porque justamente hace estos retratos de lo que somos los mexicanos, súper lindo. Tienes 40,000 youtubers. Dime uno. Puedes recomendar el blog de tu marido y hoy serán recomendaciones de maridos. Sí, les recomiendo el blog de mi marido, Sergio Rojas Granados. Y la última publicación que fue recordando a nuestra amiga Chencha. Muy bien, chicos. Pues entonces hemos llegado al final de este episodio del mes de julio. El final no existe. Esto es una construcción social. Es una construcción social. Aleluya, amén, adiós. Adiós. ¡Adiós! Pongámonos ¡Adiós! Acabas de escuchar Los Meses del Año con Natalia Israel desde Morelia, Michoacán, México. Síguenos en nuestras distintas plataformas para escuchar Los Meses del Año y sus distintos episodios. Nos puedes encontrar en Spotify, iTunes, YouTube, Anchor, Google Podcast, Twitter, Overcast, Podcastcast, Breaker, Radio Public y Castro. También nos puedes encontrar en los diferentes perfiles en Facebook, Natalia Resta, Israel Chavira y Sergio Rojas Granados. También la fanpage Los Meses del Año con Natalia e Israel. Muchísimas gracias, dale like, comparte el podcast y ya sabes, si tienes alguna duda, queja, comentario, sugerencia, nosotros estaremos pendientes en la caja de comentarios para escucharte. Los Meses del Año con Natalia e Israel. Chicos, adiós. Eso, 2 fotos más. Muy bien, muchachos. Eso, quería agarrarlos desprevenidos. Eso es lo mejor. Con cara de, ¿qué está diciendo? Están un poquito locos. Los quiero.